Revisar. Hemos nosotros venido viendo consideraciones propias de la colonia. Estuvimos observando la parte económica de la colonia, vimos la evangelización en la clase anterior y estuvimos analizando ciertos criterios principales del impacto ecológico, cómo los indígenas fueron fundamentales para la extracción en las haciendas y principalmente vimos las consideraciones de la mitad y cómo se conformó la economía en la parte colonial. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a analizar la introducción de los esclavos en América Latina. A raíz de las enfermedades, la migración, la explotación, a los indígenas, entonces se introdujo africanos esclavizados. El problema principal que se dio en América Latina fue que los indígenas comenzaron a tener muchas enfermedades y las consideraciones principales de la fuerza de trabajo en América Latina estaba a cargo de los indígenas, tuvieron que comenzar a introducir africanos esclavizados. Bien, ¿qué es el esclavismo? ¿Qué entendemos por esclavismo? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué es y qué llamamos esclavismo? Privación de derechos. Una puede ser la privación de derechos de forma violenta. ¿Qué más llamamos de esclavismo? El trabajo forzado sin remuneración. Exacto, muy bien, trabajo forzado sin remuneración. Acuérdense, en la época colonial a los indígenas de cierta forma se les pagaba o se les daba un territorio, pero de cierta forma era un trabajo. Era una forma de explotación, sí, pero el esclavismo, aquí las personas no tienen remuneración. Aquí las personas son consideradas como si fueran mercancía y se les puede comprar, vender y hay un mercado de esclavos. Es una de las partes más crudas y críticas de la humanidad en general y sobre todo de la época colonial. Vamos entonces con el tema principal. Los esclavizados de Hacienda fueron la fuerza de trabajo preferida para los cultivos de caña y tabaco. Y tengan en cuenta esto, debido a sus defensas inmunológicas frente al clima húmedo y cálido. Se prefiere a los afros frente a los indígenas porque tienen mayor defensa inmunológica frente al clima húmedo y cálido. Si nosotros vemos, los indígenas están asentados principalmente en la sierra. Los indígenas, del momento que se les introduce para generar este proceso, comienzan a enfermarse y mueren. De ahí que se prioriza a los afrodescendientes para el cultivo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Entonces, vamos diferenciando dos consideraciones importantes. Aquí vemos que el cultivo de la caña y el tabaco fueron fundamentales en la consideración principal de las partes de lo que sería el subtrópico y las partes principalmente de la costa. En el Ecuador, una de las comunidades más importantes de afros está en Esmeraldas, porque ahí es donde se generaron estas plantaciones. Entonces vamos con esa diferenciación. ¿Qué es plantación y qué es hacienda? ¿Alguien qué es plantación? ¿O no es diferente? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que la... Sí, vamos, David, y de ahí, José. La hacienda es de donde se administra todo, o sea, es del centro para administrar todo y la plantación es donde se produce, donde se siembra. Tal vez una explicación algo vaga en el sentido de que yo podría decir que en este mismo caso, esto es una hacienda, esta es la plantación y esta es la hacienda, cuando todo es la hacienda. ¿Algo más, señor Vadillo? ¿Otra perspectiva? Casi igual, pero sino que, o sea, la hacienda viene como de los españoles. Entonces los españoles tenían más haciendas que los indígenas. Y las plantaciones solo estaban los indígenas. No, las dos consideraciones son de la misma visión. Dicen, Sí, Carlos.
Que la hacienda es el lugar donde hay animales también y hay una vivienda y la plantación solo un terreno para plantar. Si yo digo que la plantación está principalmente en la costa, deben tener un lugar parecido a este para poder habitar. Los animales puede ser una diferencia, sí, las haciendas tienen mayormente producción de animales. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Estamos por ahí tal vez con la consideración de los animales. Sí, es una diferenciación tal vez algo clara, aunque si nosotros vemos plantaciones, por ejemplo, en la costa, algo de animales podríamos encontrar. ¿Alguien más? ¿No? Bien, principalmente la plantación y la hacienda tienen su relación, pero se diferencia principalmente que en las plantaciones son monocultivos. Hablamos de un solo elemento que se cultiva. Si nosotros vemos en, por ejemplo, caña de azúcar, como está en la imagen, o una plantación de banano, no van a encontrar otra cosa que no sea o caña de azúcar o banano. En cambio, ¿qué pasa en la hacienda? La hacienda es de pluricultivo. Aquí encontramos papas, encontramos maíz, encontramos diferentes elementos, así como también animales, como se dijo, en un mismo lugar. Diferencia principal entre plantación y hacienda. No se olvide. En general es la misma perspectiva. ¿Por qué razón? Porque es la economía que sustenta la colonia. Pero si nos damos cuenta, aquí también manifestando una consideración propia de la plantación solo se centra en un cultivo y va a ser un cultivo masivo. Por esta consideración, las plantaciones fueron fundamentales, así como vimos anteriormente. Tabaco, caña de azúcar, para el impulso de la economía de la colonia. La hacienda tiene otros tipos de productos, pero la masificación no es de la misma forma que en la plantación. No se olviden. Entonces, plantación monocultivo, solo vamos a introducir una especie que va a generarse en masificación y en la hacienda vamos a tener diferentes productos y podríamos incluir también la consideración de los animales. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración antes de continuar? Porque los afros se introdujeron en plantaciones, no en la hacienda. En la hacienda estaba destinada principalmente para los indígenas, porque las haciendas son las formas de cultivo de la sierra. La plantación es una forma mayormente dada en la costa. Antes de mirar un breve video que les voy a mostrar sobre la consideración de los afros en América, vamos a tomar en cuenta este concepto, manumisión. ¿A qué nos referimos con manumisación? Es el acto de conceder la libertad a un esclavo. Esta es una imagen y un cuadro de los afrodescendientes en Esmeraldas que fueron liberados y generaron un cacicazgo, es decir, generaron un gobierno propiamente afro. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se les concedía la libertad a un esclavo? ¿Alguna idea? Pagaban ellos por su libertad. ¿Perdón, Sebastián? No pagaban ellos por su libertad. Muy bien, perfecto. Una de las consideraciones principales para que un afro pueda ser libre era que tenía que pagar por su propia vida. Si decimos que eran en el sentido de mercancías, entonces los afros tenían que pagar para poder ser libres. Y muchos de estos cacicazgos estuvieron a cargo de la visión de liberar a otros afrodescendientes. ¿Sí? Vamos con la consideración del video dentro de las perspectivas. Pero entre el blanco y el... Profe, discúlpenme, pero hablamos de los primeros africanos que llegaron a América en el siglo XVI, pero no contamos por qué llegaron y en qué condición. Esa población que comenzó a ser traída desde el África en torno al año 1500, es decir, poco después de la llegada de Colón, era traída en forma violenta, como esclavos, bajo el dominio de otra persona, y en América eran vendidos como si se tratara de objetos. Recién en el siglo XIX, la esclavitud se terminó en América. Fue abolida en los distintos países, y las personas que permanecían en condición de esclavos consiguieron su libertad. ¿Pero
qué entendemos por lo afro? ¿Cómo definir lo afro? Consultamos a un especialista. Entendemos por cultura afro toda la supervivencia histórica, religiosa, musical, de lo que fue la cultura africana traída por los africanos esclavizados llegados durante la época de la trata esclavista. Decimos afro y no africana porque es una supervivencia, es una descendencia. Entonces hablamos de cultura afro en ese aspecto y tiene que ver específicamente con la cultura creada a partir de estas poblaciones traídas a las Américas en esta región del planeta. Y obviamente se relaciona con los distintos grupos que fueron traídos de manera forzada a las Américas. Entonces tenemos cultura afro de influencia bantú, una cultura afro de influencia yoruba, una cultura afro de influencia hausa, ¿sí? O ashanti, y esto tiene que ver con las distintas zonas de las Américas a donde fueron transportados, como decía, de manera forzada los africanos esclavizados, ¿no es cierto? Lo afro es todo lo referente a los usos y costumbres africanas, al conjunto de valores culturales y espirituales, a los orígenes de las personas llegadas por la fuerza desde ese continente, a la resistencia a ser esclavizados, a sus descendientes, que mantienen activa buena parte de su cultura ancestral, que se manifiesta en la cocina, la música, otras expresiones culturales, los rituales y la religiosidad. Algunos exponentes de lo afro son el uso de tambores en la música, la capoeira, la religión umbanda o las formas de vivir el carnaval. Algunas de estas expresiones culturales son una herencia muy clara de lo que trajeron las personas llegadas desde África, como el candombe. El candombe fue evolucionando con el tiempo, pero nunca perdió sus raíces afro. Expresiones como el carnaval, una fiesta popular propia de los países de tradición cristiana, llegó a América a través de los europeos, pero se enriqueció con el aporte de los descendientes de las poblaciones afro. Donde más claramente se ve esta mezcla, esta combinación de elementos de distintas culturas y orígenes, es en la religiosidad. En América, la religión católica, traída por los europeos, fue enriquecida por rituales propios de las poblaciones originarias y también de las poblaciones afro. Uy, blues, me encanta esta... Bien, chicos, entonces, dentro de lo que pudieron observar directamente, continuamos con esta perspectiva de la clase. ¿Dónde inicia la visión propia de la esclavitud? A partir del siglo XVI, casi después de la llegada en 1492, finales del siglo XV, de Colón a América, la conquista, va introduciendo la perspectiva de la visión afro. Entonces, tomar en cuenta lo que se dijo en el video sobre la consideración de qué es afro, o sea, esta propia identidad que tienen los pueblos que... ¿Sí? Dicen, perdón que le interrumpí, solo que estaba probando, es que me dicen que mi altavoz no funciona, que compruebe mi conexión, pero perdón. No, no se preocupe, no hay inconveniente, no hay ningún problema. Bien, entonces, tomar en cuenta lo que les digo, principalmente la visión de que afro se ha ido introduciendo dentro de la cultura, principalmente en qué países vemos esta inmersión más fuerte de lo afro. No se olviden que se habló del carnaval. ¿Dónde está la fuerza principal de lo afro? En Brasil. Perfecto, en Brasil. Brasil tiene una fuerza considerable propiamente de lo afro. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes pueden ver aquí, los portugueses fueron los que monopolizaron el tráfico de esclavos. Los portugueses tenían el dominio sobre este tráfico. Entonces, ¿qué hizo la corona española? La corona española otorgó licencias. No se olviden que es una licencia, un permiso individual negociable para trasladar esclavos en territorios hispanos. Había una alianza entre portugueses y españoles para generar este dinero por medio de los esclavos. Bien, tomando en cuenta las consideraciones que se vieron rápidamente en el video, hay que tener presente que la esclavitud fue de forma forzada. Se les casaba en África a las personas para traerlas a América. De ahí uno de los crímenes más fuertes dentro de la consideración propia del esclavismo. Primero, entonces, tomar en cuenta la idea de la licencia.
¿Qué pasa posteriormente? Se cambian las licencias a finales del siglo XVI y se introduce lo que se llaman asientos. ¿Qué son los asientos? Es un documento por el cual un conjunto de comerciantes, ya no solo un individuo, recibe el monopolio sobre una ruta de comercio o producto. ¿Qué producto? Principalmente los esclavos. Entonces, dos puntos relevantes de la comercialización de esclavos en América. Las licencias entendidas en el sentido propio del permiso individual negociable por el cual se debía pagar una cantidad de dinero para llevar a los esclavos. ¿Quiénes estaban a cargo de este tráfico? Principalmente los portugueses. Después, a finales del siglo XVI, principios del XVII, comienza a cambiarse las licencias por el sistema de asientos. ¿Qué son los asientos? Documentos por los cuales un conjunto de comerciantes recibía la posibilidad del monopolio sobre el comercio principalmente de esclavos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que los portugueses son los que tenían el dominio del tráfico de esclavos? ¿Por qué no los españoles? ¿Alguien recuerda? No olvidarse, portugueses grandes navegantes, siempre lo fueron. ¿Por qué será que los portugueses tenían el dominio del tráfico de esclavos? Porque los portugueses tenían otro método. Vamos, David, de ahí, William. Porque los portugueses tenían otro método de conquista, a diferencia de los españoles. Los españoles eran más como que de violencia. Y los portugueses regalaban cosas o les daban algo para que siguieran sus órdenes. En África se les capturó por medio de la fuerza, a través de fusiles. Los que no querían adherirse, se les asesinaba. No veo tanta diferencia entre portugueses ahí. ¿Cano? Los portugueses tenían, como ellos fueron muchos de los primeros, mejor dicho, no para decir los primeros en llegar a América, tuvieron mejores rutas de navegación, llegaron a muchos lados y como usted dijo, conquistaron diferentes territorios y mataron a los que los oponían y capturaron a los que sí se oponían y los hacían esclavos. Perdón que le interrumpa. Sí. Dice, sí, Ismael. Perdón que le interrumpa, pasa un problema. No salgo, solo puedo, pero un ratito, por favor. Sí, salir? Claro, Ismael. Sí. Sí. Ya, gracias. Hay cosas importantes que ha dicho William y cosas que hay que corregir. Primero, los que llegaron primero a América, los españoles, no los portugueses. Los portugueses sí eran grandes navegantes y tenían rutas. No se olviden, ¿a dónde quería llegar realmente Colón? No era América, era la India. Tenía un paso para llegar a la India. ¿Quiénes dominaban el paso por África a la India? Eran principalmente los portugueses. Entonces, como los portugueses tenían el camino para llegar a las Indias, para llegar a la India, los españoles quisieron encontrar otro camino. Todos sabemos esa historia. Pero al tener el dominio y tener el control y ya conocer el territorio africano, es por lo cual los portugueses son los encargados del monopolio de esclavos. Porque primero, ya conocían las rutas, ellos estaban a cargo de las rutas hacia África para llegar a la India. Además, conocían el territorio africano y sabían cómo manejarse para llevar a los esclavos. Hay que tomar en cuenta esto, porque Colón y desde la corona española querían llegar por otra ruta a la India, lo que los portugueses ya tenían el dominio de esa perspectiva. Y al llegar a América, los portugueses introducen la esclavitud africana porque tenían colonias ahí. Hay que tener en cuenta y claro eso, ¿sí? Hay que corregir esa idea. Los españoles fueron los que llegaron principalmente a América. Podemos tener algunas discusiones con las cuestiones de los nórdicos, pero no los portugueses. Los portugueses tenían un gran manejo de cartas, sí. Hay que tomar en cuenta que tal vez Colón haya
tenido las cartas de algún portugués para poder llegar a América. Eso no hay que discutirlo. Pero la consideración del monopolio de los esclavos se da principalmente por sus colonias y por el manejo de África que ya tenían los portugueses. Ahora, esta es una de las consideraciones principales dentro del comercio propio de la época colonial. El triángulo de comercio, si nosotros vemos, 3 productos principales, caña de azúcar, tabaco, algodón, llevaban como materia prima los españoles de América, en Europa la procesaban, generaban tejidos, fusiles, y con estos elementos iban a capturar a los africanos para volverlos a llevar hacia América para que produzcan ellos mismos su proceso de esclavitud. ¿Se dan cuenta? Este triángulo de comercio es un triángulo de inmersión fuerte dentro de la consideración. Si uno de los eslabones se cae, todo el conjunto se cae. ¿Quiénes son los que cultivan en América principalmente los elementos que vemos aquí? Caña de azúcar, tabaco, algodón, que permiten elaborar estos elementos y permiten tener intercambios también con elementos de armamento, por ejemplo, con el tabaco. Son los mismos africanos con los elementos que se llevan para producirlos y poderlos capturar. Este triángulo de comercio hay que tenerlo en cuenta. Por favor, anoten las perspectivas de que la esclavitud es fundamental dentro del comercio propio, del triángulo comercial, de la economía de América y de Europa en general. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No olvidarse, los portugueses fundamentales dentro de esta perspectiva de la esclavitud y el comercio de esclavos, el triángulo de comercio en el sentido de que los elementos que los esclavos sacan como materia prima son los mismos elementos que se llevan a Europa para que esos puedan otra vez llevarse a África para obtener más esclavos. Es una consideración grave la situación que se dio dentro de la época de la economía colonial. Ahora, nosotros revisamos que la hacienda era uno de los fundamentos principales de la economía de la colonia, de donde se obtenían los alimentos, los elementos que se llevaban a Europa. Obviamente también la plantación, pero la fuerza motora, además de los indígenas, fueron los afros. Uno de los elementos relevantes y fundamentales para el incremento económico de Europa, principalmente del Imperio Español y del Imperio Portugués en el siglo XVI y siglo XVII, son los esclavos. Mitad del siglo XVII. Y aquí hay que tomar en cuenta, no se olviden, los portugueses, Portugal, el Imperio Portugués, conquistó Brasil. Al momento que conquistan Brasil, se genera una disputa entre españoles y portugueses. Se llega a un acuerdo que se llama el Tratado de Tordesillas, donde portugueses y españoles van a tener una cierta alianza, primero alianzas en el sentido de lo que vimos anteriormente, el monopolio de los esclavos. Alianzas también en cuestiones de territorio. Portugal se queda con Brasil, comienzan a tener generación de algodón, generación de azúcar principalmente, pero los portugueses solo extraían el azúcar. La caña de azúcar. ¿Quién procesaba esa caña y la convertía en azúcar? Los holandeses. El momento que los holandeses comienzan a tomar parte de la producción del azúcar que les daban los portugueses en la caña de azúcar, comienzan a tener injerencia en Brasil y se convierten en el rival directo de España y Portugal y comienzan a introducirse en el monopolio de esclavos. Hay un hecho histórico que los holandeses expulsan a los portugueses de Brasil que impide la visión principal de que los portugueses puedan continuar con la perspectiva de la hegemonía del control de la esclavitud. No se olviden, mitad del siglo XVII, Holanda interviene principalmente en Brasil y comienza a eliminarse la hegemonía de España y Portugal.
1696, la corona española firmó nuevamente con los portugueses un nuevo acuerdo, la Compañía Real de Guinea. Esta compañía y este acuerdo les permitía principalmente a portugueses y españoles tener la hegemonía. No lo logran, se asientan los franceses en la parte sur de América y ceden esta perspectiva a los ingleses en 1713. Hay otro hecho importante, la Guerra de Sucesión en España. Tendremos tiempo para ir revisando estos temas de Brasil y la guerra en Europa, pero a partir de la mitad del siglo XVII, España y Portugal dejan de tener la hegemonía, tanto de esclavos en la consideración de Portugal, y España deja de ser el imperio dominante, porque primero ingresan los holandeses, después ingresan los franceses y los ingleses. No se olviden, en América del Sur tenemos 3 Guyanas que están a cargo de las perspectivas francesas, holandesas e inglesas, ¿sí? Ahora, ¿dónde se elimina la esclavitud? ¿Se acuerdan del video o de lo que se puede ver aquí? ¿Cuándo se elimina la esclavitud? De lo que pueden ver en la imagen. ¿Alguien reconoce esta bandera? ¿De qué países? ¿Cuándo será? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Francia. ¿Cuándo se eliminará entonces? Si decimos que La hablamos de Revolución Francia. Francesa. Perfecto, la Revolución Francesa. Finales del siglo XVIII, y por eso también comenzarán los pasos hacia Inglaterra, el control de lo que será la esclavitud. No se olviden que Inglaterra principalmente tiene una influencia directa a todo el Reino Unido en Estados Unidos, y la esclavitud va a ser fuerte allá, pero en América Latina va a comenzar ya la perspectiva de la independencia en el siglo XVIII, y la visión de la esclavitud en América por lo menos va a tener y va a generarse de otra forma. La Revolución Francesa es fundamental para la ruptura de la perspectiva de la esclavitud. Vamos respondiendo la pregunta. Esto ya les planteé anteriormente. Vamos con alguien que me ayude con esta respuesta. Vamos a Londra. Vamos respondiendo lo que está aquí. Eran preferidos debido a porque tenían un sistema inmune mejor. Ya tenían un mejor sistema inmunológico que estaba adaptado principalmente, no se olviden, a los climas húmedos y cálidos. Por eso se elige a los afros frente a los indígenas. Ahora, ¿por qué estos pueblos, tanto indígenas, afrodescendientes, no pudieron liberarse? ¿Por qué tuvieron un grupo menor de, por así decirlo, blancos o de españoles o de criollos o de mestizos? Fueron los que les dominaron durante mucho tiempo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no se levantaron frente a estas realidades los grupos afros, indígenas y demás mezclas que existieron? Por las diferentes enfermedades que trajeron los españoles. Bueno, en el caso de los indígenas, sí. Mayormente se dice que en América murieron no tanto por las armas, sino por las enfermedades. Sí, muchos de los indígenas murieron en esta consideración. ¿Y los afros, por qué razón? ¿Por qué creen que estos grupos... Porque no tenían herramientas para liberarse. Bueno, la consideración de las herramientas, sí, tal vez estaban muy subsumidos a las herramientas que les daban los españoles o en general los colonos. ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Por qué no se pudieron liberar? No se olviden, fundamento principal para toda liberación de los pueblos siempre es la educación. Si el pueblo no tiene acceso a educación, no puede darse cuenta de la realidad. Tomen en cuenta este punto, que será también una de las consideraciones posteriores en la independencia. La independencia no generó un cambio real y un cambio profundo porque la educación seguía siendo para un grupo privilegiado. Bien, jóvenes, nos quedamos